Hola, el tutorial de hoy irá sobre Lightroom. Vamos a hacer el procesado completo de una fotografía con muchas problemáticas. Empezamos analizando la fotografía y buscando cuáles son sus puntos débiles. Evidentemente podemos apreciar, según el histograma, que tenemos un problema de exposición. Tenemos la imagen un poco sobreexpuesta, o sea, ligeramente quemada. Podemos ver que toda la información se acumula mucho en la parte derecha de la imagen, mientras que en la parte izquierda del histograma, vemos que vamos muy sobrados de información y apenas tenemos información. Por lo tanto, el primer paso que podemos hacer es ir a buscar el elemento que más nos afecta, menos nos gusta o más nos afecta negativamente sobre la imagen. En este caso, la exposición. Vamos a bajar ligeramente la exposición. Vemos que el histograma recuperamos o repartimos de mejor forma la información que tenemos en el histograma y la exposición global ya es mucho más correcta que antes. A partir de aquí podríamos ir mejorando la imagen punto a punto. El primer paso que podríamos hacer es seguir con el segundo punto que nos moleste más sobre la imagen. ¿Qué es lo que más me molesta? El color de la imagen no me acaba de gustar. Pues vamos a temperatura y modificamos la temperatura hacia más amarillo, hacia la derecha, o hacia más azul, hacia la izquierda, buscando un punto de equilibrio para encontrar la temperatura de color que más se adecue a nuestra imagen. Si vemos que la imagen, una vez hemos ajustado la temperatura, adquiere un cierto tono verdoso o magenta, eso lo podemos apreciar muy fácilmente en los tonos azules o en los tonos neutros, podemos usar el ajuste matiz para compensarlo. Vamos a ver los siguientes problemas que tiene la imagen. De entrada, la imagen está un poco inclinada hacia la derecha. Por lo tanto, debería ajustar la imagen. Vamos a la herramienta de recorte y o bien podemos mover el cursor desde fuera de la imagen hasta conseguir dejar la imagen lo más horizontalmente posible. Vemos que aparece una cuadrícula cuando movemos el cursor. O bien tenemos otra herramienta, que es la regla, aquí donde nos dice ángulo, con la cual podemos trazar un horizonte. Podemos pulsar un extremo y sin soltar el ratón vamos a buscar el otro extremo de la imagen y nos dará una línea horizontal o, si volvemos a la regla, podríamos, siguiendo esta farola, haciendo la vertical sobre esta farola. Dejamos la imagen como más nos guste, confirmamos. ¿Qué más me molesta en la imagen? Podemos apreciar una cierta tonalidad azulada dentro de las sombras. El césped de la rotonda podríamos buscar una tonalidad un poco más verdosa si nos gustase más, o variar un poco la exposición, o enfatizar, por ejemplo, un poco más la textura de la calzada. Esto igualmente también podemos ver que el cielo podemos mejorarlo y podemos darle una tonalidad un poco más subexpuesta para darle más énfasis o más contraste a la imagen. Estos puntos son ajustes locales. Estos ajustes los aplicaremos posteriormente, pero vamos a continuar con lo que son ajustes globales sobre la imagen. Uno de los primeros pasos que podemos tener en cuenta es que el objetivo con el que se tomó esta imagen puede tener unas ciertas aberraciones ópticas. Esto, si hacemos 100% sobre la imagen, vamos a aumentar aún todavía más la proporción, nos podemos fijar, por ejemplo, que tenemos dos problemáticas. Una, si os fijáis, he ampliado más del 100%, vemos que la imagen aparece pixelada, pero lo más importante es que si nos fijamos en las líneas verticales, vamos incluso a aumentar más el zoom, fijaos que aparece una
línea de color tanto en un extremo como en el otro extremo de la farola. Estas líneas de color, aquí tenemos este tono morado y este tono verdoso, son aberraciones de la óptica. Para solucionarlo tenemos una herramienta muy interesante en Lightroom que nos va a poder facilitar ajustar estos valores sin perder calidad y ganando mucho en detalle. Vamos a buscar esa herramienta. Esto lo tenemos en corrección de lente. Podemos aplicar dos funciones. Una que es perfil, que la veremos más adelante, y otra que es color, que es la que vamos a aplicar en este caso. Como tenemos un problema de aberración cromática, que los colores, por decirlo de alguna forma, se separan del registro correcto, vamos a aplicar por defecto el quitar la aberración cromática, que en la mayoría de los casos suele ser suficiente. Lo aplicamos y si os fijáis podemos ver el antes y el después. Estas líneas de color desaparecen, con lo cual si tengo que hacer la imagen a 100% no he de sufrir con que tenga aberraciones cromáticas en la imagen que puedan desvirtuar mucho esta imagen. El otro detalle que os comentaba, el otro ajuste, es en perfil. En perfil podemos activar si el objetivo con el que hemos disparado es compatible, o sea, si tiene perfilado o creado unas características de cómo trabaja ese objetivo, podemos corregirlo para que nos dé unas correcciones tanto de acédico o barrilete, que la imagen quede un poco más abombada normalmente del centro, o también viñeteo en las esquinas. Vamos a probar este objetivo, vamos a aplicarlo y podéis ver el antes y después de aplicarlo. Esta aberración puede ser mucho más acusada o menos en función del objetivo. No siempre esta función nos va a aportar mejor calidad visual. Con calidad visual me refiero a el efecto óptico de la imagen. La imagen puede ser técnicamente mucho más correcta con el perfil aplicado del objetivo, pero visualmente puede ser mucho menos atractiva que con la propia aberración del objetivo. Estos casos, por ejemplo, se dan mucho. Imaginaos que tenemos un retrato y en un extremo superior, inferior, en cualquiera de los extremos de la imagen, tenemos una cabeza de una persona. Esta cabeza, si la corregimos ópticamente, nos va a coger un ángulo muy feo y va a quedar muy extraña, con lo cual es mejor en este tipo de casos no aplicar el perfil. En cualquier caso, siempre podemos aplicar el perfil y activarlo y desactivarlo para ver si nos aporta valores positivos o no a nuestra imagen. En este caso nos detecta el objetivo, aporta una cierta calidad a la imagen, no me aporta ningún punto negativo, por lo tanto lo aplico. Vale, la imagen globalmente ya la puedo tener más o menos como correcta, pero le falta un poco de gracia. ¿Qué puedo hacer con la imagen? Puedo intentar, por ejemplo, contrastar la imagen y para contrastarla tengo varias opciones. Una, ajustar los valores de exposición, altas luces, sombras, blancos y negros. Otra, trabajar sobre la curva de tonos, que es trabajar sobre una curva o como si trabajase con los niveles a nivel más básico en Photoshop, pero mucho más completo, que sería la herramienta curvas de Photoshop. Aquí tenemos una versión de esa herramienta. Vamos a empezar con lo que serían los valores genéricos. Exposición la considero correcta. Contraste en Lightroom 4 es bastante bueno para aplicarlo. En versiones anteriores dejaba bastante que desear. En este caso podemos aplicar un cierto contraste y la imagen se comporta de una forma bastante correcta. Y a partir de aquí podemos ir a ajustar altas luces, sombras, blancos y negros. En un principio podemos cambiar la manera de trabajar, pero normalmente yo suelo trabajar sobre blancos y negros y después ajusto altas luces y sombras, aunque
Dependiendo de la foto puede ser al revés. ¿Por qué lo hago así? Porque blancos y negros lo que hacen es ajustar la información en los extremos de la imagen, del histograma. Por lo tanto, blancos me va a definir la información que llega al extremo derecho del histograma, mientras que negros trabajará sobre la información que llega en el extremo izquierdo del histograma, la parte de las zonas negras. Vamos a empezar con los blancos y fijaos que lo que estoy haciendo es desplazando el histograma, lo mismo que estaría haciendo con la herramienta niveles de Photoshop, ajustando el punto blanco del nivel. Por lo tanto, vamos a buscar un valor que el cielo tenga información y en negros vamos a ver una zona que en la sombra que el negro tenga profundidad pero que no me tape demasiado la información. Bueno, fijaos que los ajustes en esta imagen han sido muy ligeros y ahora vamos a trabajar las altas luces y las sombras. Altas luces, ¿qué va a hacer? Tratar la información no del extremo del histograma, sino a partir de un poquito más pasado el extremo derecho hacia los tonos medios para recuperar lo que son las altas luces o bajarlas o quemarlas más en lugar de recuperar las altas luces. Fijaos que si altas luces le bajamos y le damos un valor negativo, lo que hacemos es recuperar la información en las altas luces. Pero esto es muy problemático respecto al contraste. Cuanto más bajo esté este valor, más contraste perderemos en la imagen. Aunque esta aguanta bastante bien, porque es una imagen de alto contraste, en la mayoría de imágenes nos darán una imagen muy plana, con lo cual es una herramienta delicada de tratar. Siempre que la usemos y la usemos con mucho efecto, normalmente tendremos que compensar esa falta de luminosidad en las altas luces con otra herramienta, que podría ser curva de tonos. Sombras, ¿qué va a hacer? Recuperar la información de las sombras o, por el contrario, tapar la información de las sombras, darle más oscuridad. Por lo tanto, como las sombras siempre son más oscuras, no es ópticamente correcto que le vaya a dar la misma luminosidad que al resto de la imagen. Por lo tanto, la zona de sombras ha de mantener esa oscuridad que le caracteriza. Una vez tenemos esto ajustado, podemos considerar que la imagen ya la tenemos más o menos bien arreglada, pero queremos ver si podemos ganar un poco más de contraste en la imagen. Vamos a curva de tonos y vamos a tratar de ejecutar una curva de contraste para conseguir un efecto más llamativo sobre la imagen. Cuando nosotros aplicamos la curva de tonos, fijaos por ejemplo que la imagen está adquiriendo mucho más contraste, un efecto más vivo, pero por el contrario, ¿qué le está pasando? Me está oscureciendo mucho más las sombras. Por lo tanto, cuando aplico una herramienta, en muchos casos, he de compensar alguna otra herramienta que ya haya aplicado. En este caso, sombras. Las sombras me las está tapando, me las está oscureciendo demasiado. ¿Qué voy a hacer? Volver a dar más luminosidad a las sombras para compensarlo. Quiero el contraste que me da la curva de tonos, pero que no me oscurezca tanto la zona de las sombras. Y en este caso, sombras es más parecido a negros. Me cierra un poco más los negros más oscuros. Vamos a conseguir un equilibrio más o menos correcto. Y ahora podría considerar que el negro está demasiado denso. Quiero que no esté tan oscuro. Pues voy otra vez de nuevo a la herramienta negros y vuelvo a aclararlo un poco. Porque quiero que el negro tenga cuerpo, pero que no esté completamente empastado. Una vez tengo la imagen más o menos terminada, puedo dar por finalizado el trabajo o puedo ir a trabajar ajustes locales.